Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Y para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. Sin duda alguna, uno de los libros más interesantes que nos explica lo acontecido en la Revolución Mexicana desde sus orígenes hasta su consumación es el titulado La Revolución Mexicana desde una perspectiva regional, obra que forma parte del Anuario de Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, compendio donde participaron diversos cuerpos académicos para su conformación. Este libro es tan importante porque ubicó sus esfuerzos dentro del marco de reflexiones históricas que generó el centenario de la Revolución Mexicana, pero haciéndolo con un sentido que no se queda en un mero acto celebratorio, sino que se constituye en un análisis de las repercusiones de dicho fenómeno en Tabasco con la objetividad y sentido crítico propio de los académicos. En dicho opúsculo, nos narra María Trinidad Torres Vera, en su carácter de coordinadora de la obra, que la Revolución Mexicana fue un acontecimiento de gran trascendencia para la definición del destino socioeconómico y político de México y Tabasco, como fue la Revolución de 1910, la cual derribó el antiguo régimen porfirista y construyó las bases legales que sustentan al nuevo Estado mexicano a través de la Constitución de 1917. Además de propiciar las condiciones para el desarrollo del capitalismo industrial en el país, la Revolución Mexicana ha sido calificada como democrática, burguesa y popular por autores como Arnaldo Córdoba, interrumpida, según Adolfo, antidictatorial y política. Se caracterizó además por su tendencia antiimperialista. A 100 años de distancia, más que celebrar este acontecimiento, requiere de una profunda reflexión en cuanto a sus causas, trayectoria, resultados, tanto en el contexto nacional como regional. De igual forma, nos explica que la Revolución Mexicana es considerada como la primera gran revolución del siglo XX, no solo por las grandes transformaciones emanadas de ella, sino por el gran movimiento de masas que le imprimió su carácter revolucionario, derivado de las profundas contradicciones del porfiriato, caracterizado por el régimen dictatorial, las profundas desigualdades sociales, el despojo de tierras a los campesinos, creación de grandes latifundios, la explotación brutal de las clases trabajadoras, la falta absoluta de respeto a los derechos y a las garantías individuales, así como el predominio del capital extranjero en las principales actividades productivas en detrimento de la burguesía nacional. Todo ello dio origen a una gran inconformidad social que se agudiza a partir de la crisis económica de 1907 y de la fractura de la clase política, emanada de una ruptura generacional que se aceleró con la proximidad de la sucesión presidencial, propiciando el surgimiento de diversos grupos de oposición de diversa índole, que adoptaban ya sea la vida del sufragio o la lucha armada, pero coinciden en la decisión de poner fin a la dictadura, preparándose así las condiciones para este gran movimiento popular que conmovió hasta sus cimientos a la sociedad porfiriana. En 1909 aparece el grupo antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, representante de la nueva generación de la burguesía norteña, que además de pretender transformaciones que les permitan una mayor participación en las actividades industriales monopolizadas por extranjeros, aspiraba al poder político, para lo cual escribió el libro La sucesión presidencial de 1910 y organizó el partido antirreeleccionista con el cual pretendía enfrentarse a Díaz en las elecciones de 1910. Pero al aproximarse las elecciones, Porfirio Díaz, al ver que el antirreeleccionismo ganaba más adeptos, mandó a encarcelar a Madero. Al ver que el camino a la democracia por la vía electoral estaba cancelado, optó por la lucha armada, promulgando para ello el Plan de San Luis Potosí, en el cual desconocía a Porfirio Díaz y convocaba al pueblo a unirse a la lucha revolucionaria del 20 de noviembre. En síntesis, la Revolución Mexicana fue una rebelión armada que empezó el 20 de noviembre de 1910, liderada por Francisco Ignacio Madero, para dar fin a la dictadura de Porfirio Díaz y al descontento de las clases bajas, enfrentadas contra las clases adineradas. Y todo esto terminó con la firma de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos.
El día de hoy abordaremos el tema La Revolución Mexicana, tópico que invita a reflexionar sobre la filosofía de la corriente política liberal gestada en la Constitución de 1857, retomada por Francisco I. Madero en su libro La Sucesión Presidencial, en la cual fundamenta sus principios, libertades y opta por un Estado democrático, representativo y federal libre de dictadores, arbitrarios y déspotas que pongan en riesgo la ineludible transformación del país, al declarar su célebre frase, sufragio efectivo, no reelección. El movimiento de la Revolución Mexicana hizo un llamado para que los ciudadanos se enfrentaran al poder absoluto y se pudiera establecer el Estado democrático en el que imperara la soberanía, legalidad y el respeto a la voluntad del pueblo para elegir a sus gobernantes, puesto que Porfirio Díaz llevaba 35 años en el poder público. Aunado a lo anterior, la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos, la extrema pobreza de la mayoría de la gente y las condiciones infrahumanas de los campesinos motivan este movimiento armado que culmina oficialmente con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Como se anunció en la cápsula jurídica, platicaremos con nuestros invitados sobre la temática, la Revolución Mexicana. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis al doctor Raimundo Vázquez Soberano y al doctor Jorge Luis Capdepón Ballina. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este su programa En Contacto Contigo. Sean ustedes bienvenidos. Y para iniciar nuestro programa con estos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, que son maestros investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, queremos empezar el programa preguntándole al doctor Raimundo, ¿por qué se gesta la Revolución Mexicana? Bueno, hay múltiples factores, pero de manera breve te comentaré algunos. El porfiriato, cuando inicia, de hecho, el 26 de noviembre de 1876, que es de facto, no de iure, sí, porque Porfirio Díaz derroca precisamente a Lerdo de Tejada, después asume el poder y posteriormente se van a elecciones en donde ya en el 77 ya es presidente constitucional, ¿no? Entonces por eso estamos hablando que en 1876 hace su arribo al poder de facto, en esencia. Bueno, y recogió al país en pedazos, sí. México venía de una crisis terrible, de múltiples acontecimientos relacionados con lo que eran situaciones relacionadas con guerras intestinas o guerras civiles entre los propios mexicanos como tal. Entonces a él le toca darle forma, moldearlo. Esto poco se le ha reconocido a Díaz por una parte, ¿no? Entonces cumple en muchas cosas, en darle una estabilidad al país, de darle una armonía a nivel internacional, cumple en todo eso, nada más que descuida una parte muy importante, o mejor dicho dos. Una es la justicia social, por una parte, ¿no? Una sociedad sumamente precaria, en especial la rural, ¿sí?, en cuanto a lo que eran sus alcances económicos fundamentalmente, y por la otra una causa política. Porfirio Díaz se enquista en el poder con un grupo, sus amigos generales, que ya para 1910 eran personas de edad avanzada, vamos. Había un relevo generacional que demandaba fundamentalmente una participación política que el porfiriato en términos concretos se negaba a concederle, ¿no? Dentro de ellos va a estar precisamente Francisco I. Madero, ¿no? Entonces Francisco I. Madero no es un personaje que pertenezca a clases medias bajas, es un hombre de una familia acaudalada de Coahuila, ¿no? Coahuila estaba controlada en especial por dos familias, ¿sí?, que posteriormente se convierten en revolucionarios, mejor dicho por tres. Una es de segundo nivel, pero eran los Carranzas por una parte y los Madero por la otra, ¿no? Entonces Venustiano Carranza también es parte del porfiriato, es más del porfiriato que de la revolución, y eso ya explicaremos más adelante por qué se da este tipo de cuestiones. Bueno, esos son los dos puntos fundamentales que van a originar esencialmente lo que es
una movilización de un grupo de la clase media para iniciar el proceso de relevo o de cambio de Porfirio Díaz. Al ver que no lo pueden lograr mediante las vías legales, optan precisamente por lo que es un movimiento armado. Quisiera agregar aquí, para concluir este primer punto, una cuestión fundamental. Tradicionalmente se ha dicho que son las clases pobres, menesterosas, que están en los niveles más bajos, quienes son los que promueven las revoluciones o las hacen, ¿no? No es así. Si no, América Latina y México concretamente estaría lleno de revoluciones, es decir, desde hace mucho, ¿no? Sin embargo, no es ahí donde se gestan. Son las clases medias fundamentales cuando se sienten desplazadas, ¿sí?, de lo que ellos consideran un derecho de participación política. Y ese va a ser el caso de Madero, y ese va a ser el caso fundamental, digamos, a nivel general de la Revolución Mexicana, si podemos hablar de ella a nivel general, porque ya matizaremos después cómo a nivel de lo regional las causas por las cuales se origina la Revolución Mexicana serán múltiples, ¿sí? Gracias. Doctor Capdepón, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se pretendía derrocar a Porfirio Díaz mediante el movimiento de la Revolución Mexicana? Ya lo ha señalado el doctor Raimundo, esta demanda de justicia social, porque durante el porfiriato se le dio un mayor impulso al aspecto económico, pero se olvidó de la parte de la sociedad en general, la atención, por ejemplo, de temas como el campo, la salud, la educación, ¿no? Y en las ciudades, la parte de los trabajadores de las fábricas y, por supuesto, y matizando lo que decía el maestro Raimundo, el tema de la libertad política. Creo que son temas importantes que impulsan a los grupos de la clase media a replantear la política del país como la estaba llevando Porfirio Díaz, porque en gran medida la política pública favorecía primordialmente a los banqueros, pequeños constructores, comerciantes particularmente, y lo vamos a ver para el caso de Tabasco, y a una pequeña élite económica que era la que concentraba la riqueza y las oportunidades en el ejercicio tanto del poder como de la posibilidad de seguir acumulando más riquezas. No es una revolución, como decía el doctor Raimundo, encabezada por los desplazados o los desprotegidos, sino por una clase media que demanda espacios, y eso pasa en la mayor parte de las revoluciones. Quienes encabezan son grupos que se sienten al margen o desplazados, pero con muchas posibilidades de tomar el control y el poder. Doctor Raimundo, ¿cómo germina la oposición contra Porfirio Díaz? Bueno, ya te comentaba que la oposición fundamentalmente se va a dar en estos círculos de clase media, tanto de empresarios como de intelectuales. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de los Flores Magón, ¿no?, que están influenciados, obviamente, por gran parte de lo que es una de las ideologías que estaba en estos momentos en boga, como van a ser los elementos del socialismo como tal, del comunismo, mejor dicho, por una parte, ligados a lo que es la justicia social, ¿no? Intelectuales de esta talla, por ejemplo, y desde luego empresarios que habían visto que sus intereses pues habían sido también mermados en cierta forma, porque los principales representantes que tenía Díaz para controlar las regiones no estaban siendo en ocasiones justos de acuerdo con ellos, ¿sí?, en lo que era el reparto, no solamente de concesiones, ¿sí?, para la construcción de ferrocarriles en especial, en donde Porfirio Díaz da un gran paso, por decirlo, pero con empresas extranjeras fundamentalmente. Lo mismo va a suceder en la minería, por ejemplo,
y posteriormente aquí en el sureste, y bueno, y ahí es un tema que el que mejor lo domina pues es el doctor Cadepón. En el caso de las maderas, fundamentalmente, cuando la plata se deprecia a nivel internacional, se voltea al sureste y se ve en las maderas preciosas una especie de compensación fundamental para equilibrar la economía que en ese momento pues está siendo lacerada por lo que es la caída del precio de la plata como tal, ¿no? Entonces, estos puntos van a ser esenciales para que nosotros podamos entender fundamentalmente cómo es que se va generando este proceso que paulatinamente va a ir diezmando el porfiriato. El mismo Porfirio Díaz, con la entrevista a Díaz Creelman, que muchos han citado y llevado y traído, pero que en realidad no han leído, porque realmente esa entrevista es muy larga, solamente han citado 2 que 3 cositas, ¿no? Entonces, bueno, he escuchado a veces y pues me llaman la atención en este caso, ¿no? Pero ahí pues prácticamente Díaz da a entender en cierta forma la posibilidad de que se puede competir políticamente, ¿no? Pero en la realidad no sucede eso, ¿no? Entonces Madero es uno de los que principalmente con los hermanos Vázquez Gómez, entre otros, va a participar precisamente en estos movimientos para organizar un partido que sea lo suficientemente competente para tratar de hacerle oposición a Porfirio Díaz. Ahí se va a reclutar precisamente a lo que va a ser José María Pino Suárez, quien es un agente, podríamos llamarle en estos momentos de izquierda en la península yucateca, ¿no? Entonces, en donde él prácticamente desarrolla toda su actividad, tanto política como lo que va a ser fundamentalmente económica y literaria. Su vida social la hace allá, lo cual no quiere decir que esté desligado de Tabasco, ¿sí? Enseguida continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Vamos a una pausa promocional y seguimos platicando con nuestros investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. El tema, la Revolución Mexicana. Continuamos en su programa En Contacto Contigo. Recuerden que estamos platicando acerca de la temática La Revolución Mexicana. Y continuando con nuestro tema, me gustaría preguntarle al doctor Capdepón, ¿quiénes fueron los principales precursores de la Revolución Mexicana? Bueno, mucho se habla del papel protagónico que tuvieron los hermanos Flores Magón. Sin embargo, a lo largo del país, en las entidades, y eso es lo que ha mostrado la historiografía actual, es que hubo desde principios del siglo XX pequeños movimientos, grupos antirreeleccionistas que estaban en contra de Porfirio Díaz y su régimen. Después vemos en la parte, digamos, entre el colapso del porfirismo y el inicio de la revolución a los hermanos Flores Magón, a los hermanos Flores Magón, después los hermanos, Cerdán. En el sureste, como bien decía el maestro Raimundo, José María Pino Suárez. En Tabasco resaltan Domingo Borrego, un hombre muy aguerrido aquí en Tabasco, el mismo Mestre que después es denostado en el movimiento revolucionario. Son estos intelectuales que se van involucrando en el movimiento revolucionario, algunos con una perspectiva moderada y otros más radicales, similar a los Magón. Domingo Borrego era de ese grupo un poco radical aquí en Tabasco. Después vemos a gente como Ignacio Gutiérrez, igual en Tabasco, que
puede decirse que desde 1906-7 en la región de la Chontalpa tiene cierto grupo de apoyo en contra del régimen porfirista en la entidad, y a nivel general en todo el país, particularmente en el centro y norte de la República, a través de los periódicos, muchos hombres y mujeres que poco conocemos de ellos, porque se ha ensalzado más la figura, obviamente, de los Flores Magón o los Cerdán, pero hay muchas personas que a través de los periódicos clandestinos, regionales, estaban ya atacando al régimen de Porfirio Díaz. Doctor Raimundo, ¿es considerada como la primera gran revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana? ¿A qué nivel? ¿Nacional o internacional? Internacional. Bueno, existe esa idea hasta el momento, ¿no? Posteriormente sería la rusa, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el ámbito de muchas revoluciones que en términos amplios cumplen con ese calificativo fundamentalmente desde una perspectiva conceptual, debemos de dejar muy claro que una cosa es una revolución, otra cosa es una revuelta y otra cosa es una rebelión, ¿sí? Por ejemplo, muchos autores plantean que el movimiento de independencia fue una rebelión, no fue una revolución, porque el sistema todavía se mantuvo, vamos a decirlo, ¿no? En el caso del movimiento de 1910 sí es considerada una revolución porque derroca un sistema e instaura una nueva constitución, un nuevo Estado, vamos a llamarlo, que paulatinamente no lo instaura de la noche a la mañana, sino paulatinamente lo va construyendo, ¿no? Esto lo va a lograr prácticamente hasta la década de los 30, ¿sí? Es cuando ya tenemos nuevamente un Estado sólido como tal, ¿no? Doctor Capdepón, ¿quiere agregar algo más? Sí, pensando ahorita lo que decía el doctor Raimundo, creo que sí hay que considerar esa parte, cómo la historiografía mexicana ha estudiado e interpretado la Revolución Mexicana, que es un tema interesantísimo. Algunos analistas consideran que la historiografía mexicana tiene como 3 generaciones de gente involucrada en el estudio y comprensión de este gran fenómeno que impactó, al menos en el país, en distintas áreas, ¿no? Entre ellas el arte. Pero volviendo a la historiografía, los primeros involucrados en el movimiento y muchos de los que escribieron sobre y en torno a la revolución fueron participantes directos del movimiento. Y eso implica que gran parte de sus escritos tienen esa carga ideológica pro o en contra de los diferentes grupos o facciones que participaron en la revolución, pero destacan algunos que plantearon temas centrales de discusión en torno a por qué se gesta la revolución. Y que llevan a calificarla si es o no una revolución como tal, como decía el doctor Raimundo. Molina Enríquez, por ejemplo, plantea desde 1907-8 en su libro Los grandes problemas nacionales, cuáles son los temas centrales que tiene nuestro país y que el gobierno debía atender, ¿no? Otros historiadores y antropólogos, sociólogos, politólogos, como por ejemplo Manuel Gamio, plantea que uno de los grandes problemas de la conceptualización de la revolución y por qué puede decirse que no fue como tal toda una revolución de masas, es que gran parte de la población mexicana estuvo excluida de estos proyectos, y es la parte de los grupos indígenas, que no se sentían parte de ese México que estaba en el enfrentamiento armado, ¿no? Y ya de ahí vienen otros autores que alegan que la revolución se hizo con fines de esa justicia social que hablábamos hace un rato, y que le dan el toque de revolución. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Ramón Beteta, Vicente Lomardo Toledano, y otros que plantean que la revolución
en la segunda generación de análisis y crítica con la revolución, plantean que la revolución se ha quedado corta y no cumple con las expectativas que se habían planteado. Por lo tanto, no podría ser como tal una revolución, sino que quedó truncada o no cumplió con las expectativas, o bien otros que ya había terminado como tal la revolución. Entre ellos tenemos autores como Jesús Silva Gerson, Daniel Cosío Villegas, y con la generación revisionista de la historiografía mexicana que se origina a partir de los años 70, plantean que la revolución quedó interrumpida, o más bien que en general no hubo una revolución, sino un cambio en el ejercicio como tal del poder y entre un mismo grupo. Entonces, por lo tanto, no hubo un cambio y las revoluciones lo que implican son cambios drásticos, y en este caso no lo hubo, sino fue una transición del poder de una generación a otra, pero con un mismo fin. Entonces tenemos esas vertientes en la historiografía y por eso no nos atreveríamos a definir si fue una gran revolución, comparada con lo que ocurre en Rusia y en China, por ejemplo, que ahí sí hubo todo un concepto uniformado, y aquí son muchos movimientos en uno solo, porque pareciera que todos tratamos, o mucha gente trata de explicar la revolución como un movimiento que tiene un progreso, es decir, empieza y va cambiando y modificando y vamos mejorando hasta lograr todos los principios de la revolución, y que todo fue un movimiento uniforme con un mismo ideal. Y en general, al ir desmenuzando la revolución, vemos diferentes proyectos en el mismo, y es lo que dificulta poder considerarla como tal una gran revolución, y en general se impone más bien un grupo y una perspectiva dentro de todas estas que ocultan o tapan en gran medida otros proyectos que quedaron en medio de toda la gesta. Doctor Raimundo, ¿cuáles fueron los momentos más significativos de la Revolución Mexicana? Bueno, retomando un poco lo que el doctor Catepón acaba de mencionar, quisiera agregar algunos elementos y pasamos a la pregunta o el interrogante que acabas de realizarme. En cierta forma estoy de acuerdo con el doctor Catepón en cuanto a la Revolución Mexicana, si fue o no una gran revolución. Lo que sí estamos de acuerdo es que fue una revolución, que si quedó trunca, que si quedó a medias, eso ya es objeto de debate entre los historiadores actualmente. Bueno, y el desarrollo del análisis historiográfico de la Revolución Mexicana tiene tres momentos, vamos a llamarle. El de los protagonistas primero, ¿no? Aquellos que, como bien dice el doctor Catepón, fueron actores, juez y parte, diríamos, del movimiento revolucionario, y para ellos no hay otra revolución que la que ellos hicieron, y las pugnas que entre ellos se generan en cuanto al debate fundamental del movimiento está a la orden del día. Por ejemplo, para el caso de Tabasco vamos a tener el caso de Félix Fulgencio Pallavicini, vamos a tener el caso de Alfonso Taracena. Por otra parte, vamos a tener a Isidoro Cortés, incluso al propio Santa María, ¿no? No es fortuito que el propio Alfonso Taracena le denomine a su texto cumbre la verdadera historia de la Revolución Mexicana. Le denomina de esa manera porque él considera que muchos, como Manuel González, con el que traía una pugna terrible y que también plantea un esquema sobre la revolución, difieren radicalmente, ¿no? Entonces, esa es la situación, esos son los primeros estudios. Después vamos a tener ya una historia institucionalizada que liga a la Revolución Mexicana a esos herederos del poder, es decir, a esta nueva clase triunfante que algunos llamarán la nueva burguesía mexicana, por una parte. Hasta 1952 aproximadamente, todavía la revolución conserva ciertos matices sociales. Sin embargo, en el 52, con la sucesión presidencial,
un grupo de la Revolución Mexicana encabezado por Cárdenas, por Enríquez y por lo que va a ser fundamentalmente una serie de revolucionarios que comparten los principios sociales de la revolución, se van a oponer a una política oficial que sigue prácticamente los mandatos y el destino de los Estados Unidos como tal. El alemanismo se impone y también impone a lo que es Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Es decir, que ahí la Revolución Mexicana se bifurca, ¿sí? Y no es una cuestión de hombres, sino es una cuestión de principios. Entonces, a partir de ahí, el PRI como tal va a tener una hegemonía total, con un control también prácticamente sobre todos los actores y las instituciones sociales fundamentalmente. Es decir, hay una parte perdedora en la Revolución Mexicana, que es esa parte social que encabezó el cardenismo como tal, ¿no? Y que distorsionó el alemanismo fundamentalmente y lo que es el ruizcortinismo en esencia. Hoy precisamente se acaba de presentar dentro del espacio de este marco del 63 aniversario un libro importantísimo desde mi punto de vista para entender algunas cosas que el propio sistema enterró, que se llama Cárdenas y Enríquez van sobre el sistema, que es esa pugna precisamente entre los dos grupos que al final de la década de los 40 se disputan el control del país, enarbolando los principios de la revolución, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la revolución se convierte en la bandera del partido oficial y, en pocas palabras, del poder como tal, hasta nuestros días. Doctor Capdepón, ¿las profundas desigualdades sociales fueron motivo para que se gestara la Revolución Mexicana? Creo que eso platicamos al inicio de la charla, que es cierto que había una gran desigualdad social, pero quienes encabezaron el movimiento, como Madero, no necesariamente pugnaban por la defensa de esas desigualdades sociales. Por eso decíamos que hay varios proyectos en la revolución. O sea, no es que hablamos de un grupo uniforme que hizo la revolución para que todos estemos mejor. Más bien, fue una serie de procesos e intereses en distintos grupos que hicieron la revolución. Madero, su objetivo era el cambio en el ejercicio del poder y un poco la libertad política, la democracia. Y el hecho de haberse centrado solo en ese tema durante el tiempo que estuvo en la presidencia hizo que otros grupos revolucionarios se levantaran en su contra. Ahí tenemos a Pascual Orozco, tenemos a Emiliano Zapata, al mismo Villa, entre otros revolucionarios. Y si observamos, no todos enarbolaban la bandera de la desigualdad social. Cada grupo tenía diferentes intereses. Sería mi respuesta a esa pregunta. Doctor Raimundo, Sí. hace rato platicaba también el doctor Capdepón acerca de los hermanos Flores Magón. ¿Qué papel desempeñaron ellos en la Revolución Mexicana? Pues te diría lo siguiente al respecto, ¿no? Ya hemos enfatizado sobre eso, ¿no? Pues son de los precursores, son de los intelectuales que en esencia van a ser promotores muy fuertes que van a pugnar por un cambio dentro de las estructuras sociales, no solamente en su ámbito local o regional como tal, sino que sus ideas tienen un impacto a nivel nacional concretamente, ¿no? Aquí quisiera hacer un énfasis que debemos de tomar en consideración. Tradicionalmente se había venido presentando a la Revolución Mexicana como algo monolítico, ¿sí? Como producto precisamente de las injusticias sociales generadas por los campesinos
que se levantaron en armas fastidiados de la opresión, etcétera, etcétera. Todo esto se había venido mirando. Sin embargo, cuando se transita de la visión oficialista a la versión de la historia desde una perspectiva académica revisionista, esta se viene abajo y ya platicaremos por qué. Vamos a una pausa promocional, enseguida regresamos con el tema La Revolución Mexicana. Continuaremos platicando sobre este tema con nuestros invitados. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a que por medio del aula virtual asistan al foro académico titulado La Educación Básica, Resiliencia y Desafíos durante la Pandemia por COVID-19. Esta actividad se realizará el martes 23 de noviembre y miércoles 24 de noviembre del año en curso a partir de las 10 horas. Del mismo modo, se les invita a que por medio del aula virtual asistan al foro académico hacia la eliminación de la violencia contra la mujer a realizarse el jueves 25 de noviembre del presente año a partir de las 13 horas. La ponente será la maestra Rosy Laura Castellanos Mariano, presidenta de Cultura y consejera consultiva del IMujeres de la Ciudad de México. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo y seguimos platicando con nuestros invitados sobre la temática La Revolución Mexicana. Doctor Raimundo, entonces, actualmente, ¿de qué forma miramos a la Revolución Mexicana? Bueno, retomaré algo de lo que ha planteado el doctor Caldepón. A partir de la década de los 70s, la visión historiográfica de México va a cambiar y va a impactar a la revolución como tal, ¿no? Empiezan a surgir estudios en donde la Revolución Mexicana se empieza a mirar ya no desde una perspectiva monolítica, sino que se empiezan a detectar que la Revolución Mexicana tiene diversos orígenes de acuerdo a las regiones. Las regiones van a empezar a jugar un papel muy importante, vamos a llamarlo, ¿no? ¿De qué región eres? Y te diré qué hombre eres, pues, porque el medio también influye y los problemas sociales son diferentes. En este contexto van a surgir a nivel nacional estudios muy importantes que van a centrar a la Revolución Mexicana en otra perspectiva. Tenemos a Alagnay, por ejemplo, por una parte con su monumental obra La Revolución Mexicana. Él enfatiza eso, pero también dice que no debemos de perder de vista lo nacional, es decir, que no hagamos de la revolución con esta visión regional una pedacería como tal, sino que esto nos sirve como una herramienta de análisis que nos permite visualizar procesos que la mirada insularizante de la Revolución Mexicana a nivel general no nos permitía ver, y esto va a ser obvio porque en los últimos años contamos con un mayor número de fuentes, de archivos organizados, hemos hecho uso, por ejemplo, de la oralidad, etcétera, etcétera, cosas que hace medio siglo pues no se podían hacer, ahora sí lo podemos hacer, y las temáticas han surgido, han variado, han cambiado, hemos podido observar procesos diferentes, fenómenos diferentes, etcétera, etcétera, y eso también nos ha llevado a una periodización distinta de la Revolución Mexicana, que es en donde muchos mantienen una polémica que yo diría que a veces es un poco, vamos a llamarle bizantina. O sea, ¿en qué sentido? La Revolución Mexicana tiene sus periodos perfectamente establecidos. Digo, para quienes la estudian, sí, ahora para quienes escuchan, esa es otra cosa. El primer periodo iría de 1910 a la muerte o al asesinato de lo que es Madero y Pino Suárez. El segundo periodo iniciaría precisamente en 1913,
con lo que es el levantamiento armado de los constitucionalistas, que así se darán el nombre posteriormente, en Coahuila, con Carranza a la cabeza, un poco a la fuerza. No me lo des tan por revolucionario, porque él era gobernador del estado después de muchos intentos como tal, ¿no? Es un terrateniente, no está pensando él en una igualdad social, ¿no? ¿Sí? Eso lo debemos de dejar bastante claro, ¿sí? El tercer periodo de la revolución implicaría lo que es del triunfo de los revolucionarios en 1914, por decirlo de esa forma, a la Constitución de 1917 como tal, y la llegada a la presidencia de la República de lo que es Venustiano Carranza. Antes se mantuvo en un perfil bajo, no podía ser presidente de la República, se manejó como primer jefe, ¿sí? Que es algo diferente, pero en ese lapso vamos a tener nosotros algo que se nos pasa por alto, que es el choque o guerra civil que se va a dar en el momento en que hay una facción que no está de acuerdo con Carranza, que conocemos como convencionistas, ¿sí? Que eligen su propio gobierno, el presidente de la República, que es Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez es nombrado en especial por las fuerzas villistas, ¿sí? Que se les dé el nombre, como acabo de mencionarte, de convencionistas, y se da esa guerra en la cual Carranza cuenta con la fortuna de tener a uno de los mejores generales tácticos en cuanto a lo que es la lucha, que es Álvaro Obregón, que prácticamente pues hace trizas a las fuerzas de Francisco Villa. De 1917 a lo que es 1940 hay un gran periodo que nosotros conocemos como de posrevolución. Quizá los primeros 10 años de ese periodo todavía la estabilidad, vamos a decirlo, política y armada en el país no era lo que se deseaba, ¿no? Vamos a tener la rebelión de la Huertista en 1924 y es ahí realmente cuando ya se va a definir fundamentalmente quiénes son los que van a mandar en este país y que van a ser los obregonistas que terminan derrotando precisamente a los de la Huertista, ¿sí? Esto es tema para largo, ¿no? Y si tú quieres tomar una fecha oficial, ¿sí? No sé de dónde sacaste que oficialmente en 1917 terminaba la revolución, por lo que dijeron ahí, pues bueno, pero bueno, es aceptable. Termina cuando el mismo presidente de la República, Ávila Camacho, en uno de sus discursos expresa: la revolución ha concluido, ha llegado el momento de sentar las bases sociales para el desarrollo social y el bienestar de los habitantes de la nación, ¿sí? Como tal. Y es ahí ya donde iniciamos otra etapa, ¿no? Entonces, esto de que terminó con el neoliberalismo, esa es una, te diré, no tengo demasiado palabras para decirte esta cuestión, ¿no? Siendo historiador serio, pues, o sea, por lo que podemos mencionar, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Doctor Capdepón, ¿qué fue de Tabasco en tiempos de la Revolución Mexicana? Bueno, en Tabasco, al igual que en el país, se formaron facciones a favor de los grupos. Por ejemplo, primero tenemos los maderistas. Bueno, en realidad primero están los grupos antirreeleccionistas, entre ellos Domingo Borrego, y otros intelectuales aquí en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, que a través de la prensa, pasquines, hacen uso de la crítica hacia el gobierno de Abraham Mandala. Son perseguidos y ya cuando Madero se posiciona como líder de un movimiento a nivel nacional, algunos locales manifiestan su apoyo, entre ellos Ignacio Gutiérrez Gómez, quien produce unas pequeñas escaramuzas en la Chontalpa, es derrotado.
viene el triunfo de Huerta y la aceptación de ese entonces gobernador Manuel Mestre, que había sido puesto por los revolucionarios para encabezar el poder en ese momento, pero el hecho que Mestre reconoció a Huerta, y por ejemplo en el norte, Carranza había desconocido a ese gobierno y otros estados, se arma una polémica entre los grupos y los grupos se levantan en contra de Mestre. Mestre renuncia y empieza toda una serie de pugnas entre los propios revolucionarios de la Chontalpa, encabezados por Carlos Green, Ramón Sosa. También tenemos en el Usumacinta un exmaderista y después constitucionalista, Luis Felipe Domínguez Suárez. Y como vemos a estas personas, no estamos hablando del pueblo raso, estamos hablando de una clase media, contratistas, que buscan igual espacios en el medio, a nivel político, pero también porque sus intereses económicos no eran tan favorecidos por el régimen. Entonces empezamos a ver a estos diferentes grupos que al final toman dos posiciones principales: la moderada, encabezada por Luis Felipe Domínguez Suárez, y la un poco más radical, encabezada por la gente de la Chontalpa, entre ellos Carlos Green. Doctor Raimundo, ¿cuáles siguen siendo las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana a estas fechas? Bueno, no sé si la revolución haya prometido algo, pero los constituyentes del 1900, finales del 16-17, en la Constitución plasmaron una serie de objetivos, ¿sí?, que se debían de cumplir o alcanzar, ¿no? Y uno de ellos y una de las preocupaciones más grandes era lo de la justicia en especial. Se consideraba al porfiriato como un sistema corrupto, donde la justicia estaba del lado de los más poderosos o de quien mejor podía pagar, ¿no? Entonces se decide o deciden el constituyente del 17 depositar su confianza en un actor que ya existía, pero que había jugado un papel poco relevante, que es el Ministerio Público, ¿sí? Se consideró que el Ministerio Público iba a ser el garante de la justicia en el país. Así quedó plasmado y finalmente las constituciones locales también lo adoptan, ¿sí? Pues obviamente son una adecuación prácticamente todas de lo que es la Constitución nacional y con sus peculiaridades obviamente estatales o sus problemas estatales. Y bueno, y así surge la figura del famosísimo Procurador de Justicia y sus auxiliares, que eran la Policía Judicial, ¿no? En Tabasco el primer procurador va a ser nombrado un poco antes incluso de la Constitución, porque ya a nivel Constitución local de 1919, de abril de 1919, que va a ser José Hidalgo, ¿sí?, un abogado rojo, por cierto, de los partidario del grupo de Carlos Green, ¿sí? Pero no puede hacer gran cosa porque en esos momentos apenas se está constituyendo y la ley orgánica, la primera ley orgánica del Ministerio Público va a surgir hasta 1921 en el Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, ese actor lo distorsionó el sistema, ¿sí?, y terminó en un rotundo fracaso, al igual que sus auxiliares. De ahí la reforma que tenemos precisamente del sistema penal mexicano como tal, que pasó de inquisitorio, ¿sí?, a lo que es prácticamente ya un sistema más moderno, por decirle, en el cual se suple la figura del procurador por la figura del fiscal, ¿sí?
y se elimina la figura del policía judicial y surge la figura de lo que son la policía de investigación. Entonces, estamos todavía, algunos son partidarios de que esto fue algo fundamental, que cambie, va a cambiar la cara, vamos a llamarle, de toda esta inseguridad que vivimos, etcétera, porque además ya no dependen del gobierno en turno, sino son autónomos. Entonces, se supone que en la práctica ya deberíamos de tener buenos resultados, pero bueno, no soy yo quien deba de decirte si ha dado resultados o no, solamente consulta el periódico del día de mañana. ¿Sí? Doctor Capdepón, quisiera compartirnos algunas conclusiones o consideraciones finales del tema de la Revolución Mexicana. Sí, esto que señalaba el doctor Raimundo, al final de cuentas tiene que ver con el uso que se hace a veces de la historia, en si ya la revolución terminó, si no ha terminado. Digo, lo vemos recurrentemente en los discursos, pero en el sentido práctico del inicio de ese movimiento que estamos hablando en 1910, concluyó al hacerse posible algunas de las demandas de la sociedad y que, bueno, para empezar se institucionalizó el poder con la posibilidad, al menos en el discurso de cambio y rotación a través de un sistema de partidos políticos que sabemos que tiene ahí sus detalles, que solo fue posible hasta finales del siglo XX, pero otros asuntos se llevaron a la Constitución, como el tema de la tierra, la seguridad social, por ejemplo, educación, salud, sí, ¿no? Las horas de trabajo, entre otras que también hay que aclarar, en gran medida fueron letra muerta durante prácticamente la primera mitad del siglo XX, porque todavía muchas haciendas o incluso en las ciudades, los talleres, seguían explotando laboralmente a los trabajadores. Bueno, lo vemos ahora también. Pero en sentido estricto, esas primeras demandas de la revolución fueron cubiertas en esa primera gran etapa de la revolución, que podemos contar desde el 17 hasta terminar el sexenio de Lázaro Cárdenas. Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos en esta emisión en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias del tema La Revolución Mexicana. Sin duda, académicos y profesionistas de reconocido prestigio en el Estado. A ustedes, gracias por sintonizarnos. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, TVUJAT y YouTube, TVUJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.